Bueno, esta es la conferencia 6 de la fase B y vamos a ver las 7 iglesias y los 7 chakras. Esta conferencia nos va a mostrar dónde están ubicadas en nosotros las iglesias y los chakras, en qué estado están actualmente y cómo tenemos que hacer para que cambien de estado y mejoren, digamos, se iluminen, se levanten. Bueno, primero que todo, ¿qué es una iglesia? Es un centro de sabiduría. Nosotros tenemos 7 iglesias dentro de nosotros que están relacionadas con los 7 centros, una iglesia por centro, y de hecho están ubicadas en el mismo lugar que los centros energéticos. También veíamos que tenemos 7 conciencias, lo mismo. También una iglesia es una conciencia. Y tenemos la conciencia del cuerpo físico, la conciencia del vital, la conciencia del astral, la conciencia del mental, del causal, del búdico y del átmico. Tenemos las 7 conciencias que cuando queden todas completamente despiertas y las logremos unificar, van a ser toda la conciencia una, la conciencia del ser. Entonces, bueno, vemos que están relacionadas las iglesias con los centros y con las 7 conciencias y también las 7 dimensiones. Bueno, ¿qué es un chakra? Es un centro magnético. Está conectado a cada una de las iglesias, los chakras. De hecho, la iglesia maneja a los chakras. Y bueno, entonces nosotros tenemos los chakras ahora actualmente girando en sentido opuesto a las manecillas del reloj, es decir, están girando negativamente o de forma lunar, y hay que hacerlos girar de forma solar o positivamente o de la misma manera que las manecillas del reloj. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer este trabajo? Mucho se habla o podemos ver en pseudoesoterismo que le dan mucha importancia a los chakras y cosas de los chakras y despertarlos y cosas de esas. Cuando en realidad, despertando las iglesias, ya quedan girando positivamente los chakras y se despiertan todas las facultades de los chakras. De nada serviría despertar algún chakra para, por ejemplo, tener clarividencia o tener clariaudiencia, telepatía o lo que sea, si tenemos ego, si no está la conciencia de esa iglesia activa, si no rescatamos esa conciencia. Entonces despertaríamos el chakra solo para hacer más mal a los demás, para beneficiarnos y darle el gusto al ego. Y así no estaríamos haciendo nada útil. Seguiríamos en la rueda del samsara girando como siempre. Entonces, ¿cuál es la idea de ese despertar la conciencia, iluminar las iglesias, levantar las iglesias, y a medida que las iglesias se van levantando, ellas son las que manejan los chakras? Entonces se van a ir despertando los chakras también y girando positivamente con todas las cosas que eso trae, los poderes, las facultades, etc. Bueno, esto está relacionado al nacimiento, bueno, a los 3 factores. A medida que se va fijando el fuego en la columna, y para hacer esto se necesita obviamente el nacimiento espiritual, la castidad, se necesita haber eliminado el fornicario, y que las aguas se dividan en 2 y empiecen a subir. Y a medida que sucede esto, centro por centro, se van iluminando
iglesia por iglesia, que ahora la tenemos en penumbras. Nosotros tenemos todas las iglesias en poder del ego y por lo tanto los chakras también están girando al revés. Entonces las tenemos que ir iluminando, dándole la luz a cada una de las iglesias. Entonces va a ser centro por centro a medida que logremos las iniciaciones y creemos los cuerpos. Primero la primera iglesia en el centro sexual, segundo la segunda, Éfeso la primera, Esmirna la segunda. Bueno, ya las vamos a ver una por una. Entonces, ¿cómo se hace este trabajo? Con la magia sexual, con el sacrificio por la humanidad. Se necesita la sal del sacrificio por la humanidad para fijar el azufre fecundado. El mercurio y el azufre en la columna. Y son los tres elementos relacionados con el sacrificio, que es la sal, la muerte psicológica, que es el azufre, que va a fecundar al mercurio, y el mercurio, que son las aguas, que es nuestra energía sexual, que la tenemos que ir refinando. Como decía antes, necesitamos trabajar mucho sobre nuestra lujuria, sobre nuestra fornicación física, fornicación emocional y fornicación mental, para lograr la pureza en la práctica y que el agua suba. Sin eso no se puede hacer nada. Entonces, tenemos el canal medular, que está representado, este es el caduceo de Mercurio, es la vara de Moisés que sanaba a los israelitas en el desierto. Bueno, con tantos prodigios, las alas representan cuando ya se crea el alma humana, los 5 cuerpos solares, y quedan conectados a Atman, Buddha y Manas. Ya se llega al grado de ángel y se dan las alas para moverse en los departamentos del reino. ¿Cuáles son los departamentos del reino? Las 7 dimensiones. El canal medular es Sushumna, que va desde el coxis hasta el entrecejo. Desde el coxis hasta el entrecejo. Y dentro de este canal de Sushumna está el Nadichitra, que es un canal mucho más fino, y es por donde va a ascender el fuego, donde va a ascender la Kundalini, nuestras aguas. Entonces, y a los costados tenemos a Ida y Pingala, que están representados por las serpientes. Las 2 serpientes que veíamos que por Ida y Pingala suben cuando hacíamos sublimación, por ejemplo. Bueno, cuando ya se tiene el caduceo de Mercurio, es el símbolo de la iniciación. Ya se crean los 5 cuerpos solares. Se queda conectado. Entonces vemos que el trabajo es de los 3 factores. Y la primera montaña, más que nada énfasis en las prácticas de suprasexo para crear los cuerpos desde nacimiento. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver las 7 iglesias y los 7 chakras donde están en nosotros. Bueno, por ejemplo, decía que los chakras ahora están girando al revés. Están girando en contra de las manecillas de reloj. Están girando así, negativamente. Y los tenemos que transformar y hacer girar positivamente. Como un reloj visto de frente. Bueno, entonces están girando negativamente porque es el ego el que nos está gobernando ahora. Cada vez que escuchamos una música, un reggaetón, cualquier música romántica que nos mueva la emoción negativamente, sentimos por ejemplo, ese deseo sexual, esa
ese romanticismo, esa melancolía, lo que sea, música de despecho, de heavy metal, bueno, cualquier música que no sea clásica. Escuchando una música clásica, por ejemplo, ponemos a girar positivamente los chakras, aunque sea por un mínimo de tiempo. Después ya el ego la vuelve a controlar y vuelve a girar negativamente. Para que queden girando positivamente hay que despertar las iglesias, hay que hacer el trabajo de crear los 5 cuerpos solares. Eso es lo verdadero. Si no, con otras cosas que podamos hacer, por ejemplo vocalización o cosas de esas, no nos sirven realmente. Bueno, una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, o bueno, música clásica, van directo a los centros superiores y nos hacen girar positivamente. Bueno, entonces vamos a ver los chakras relacionados con las iglesias. Veíamos que las iglesias están en los centros. Entonces, la primera iglesia es la de Éfeso. Está en el centro sexual, está en el coxis. La segunda es la de Esmirna, en el centro instintivo, en el hueso sacro. La tercera es la de Pérgamo, a la altura del ombligo, en el emocional inferior. Tiatira, la iglesia de Tiatira, en el intelectual inferior. Sardis, en el motor, la iglesia de Sardis. La iglesia de Filadelfia, en Budi, en el centro emocional superior, perdón. Y la iglesia de la Odisea, en el intelectual superior, con Atman. Y, por ejemplo, el primer chakra, que es el coxigio, está relacionado con la iglesia de Éfeso. Pero los chakras, por ejemplo, el chakra coxigio está mirando para abajo. Acá vemos para dónde están mirando los chakras. Digamos, está ahí cerca de las glándulas sexuales y mirando para abajo. El segundo chakra es el prostático, relacionado con la iglesia de Esmirna. Bueno, el primer chakra tiene 4 pétalos, son flores de loto, y está un poco más arriba del ombligo, está al frente del vaso, en la parte izquierda de nosotros, y está mirando para el frente. La iglesia de Pérgamo está relacionada con el chakra umbilical, que está también mirando para el frente, en el ombligo, cerca del ombligo. El chakra cardíaco, a la altura del corazón. Encontramos, bueno, en el corazón, mirando para el frente, la parte izquierda, relacionado con la iglesia del Tiatira. El laringio, relacionado con la iglesia de Sardis, está mirando para el frente en la laringe. Relacionado con la iglesia de Filadelfia está el chakra frontal, está mirando para el frente en tercer ojo, lo que sería Budi. Y la Odisea, la iglesia de la Odisea, está relacionada con el chakra coronario, que está mirando para arriba, en la glándula cerca de lo maneja la glándula pineal y la pituitaria. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco más en detalle las cosas que se relacionan con las iglesias y con los chakras. Bueno, veíamos los centros en los que está cada chakra, y bueno, vamos a ver un poco los pétalos y las facultades. El primer chakra es el coxigio, tenía 4 pétalos, vimos, y nos da el poder sobre la tierra, creando también, está relacionado con la creación del primer cuerpo, que está relacionado con la tierra y con los gnomos y pigmeos de la tierra. Bueno, relacionado con la iglesia de Éfeso, en el coxis, y su regente es Gabriel, el arcángel Gabriel. Maneja la conciencia del cuerpo físico,
relacionado con las 48 leyes del cuerpo, del cuerpo físico, del mundo físico, de los 48 cromosomas. Y la condición para abrir esta iglesia. Nosotros habíamos visto que para abrir las iglesias hay que hacer el trabajo sexual. Hay que matar al fornicario y empezar a subir las aguas. Entonces, también se nos van a pedir ciertas condiciones. Para la primera iglesia, además de todo el trabajo, hay que tener paciencia. Nos van a poner pruebas de paciencia donde bueno, a cada uno le van a ir poniendo sus pruebas, tal vez una pausa magnética donde no puede practicar el sexo por algún motivo, o bueno, determinadas cosas donde haya que estar paciente. La castidad, fundamental, tener la castidad para poder empezar a abrir la iglesia, levantar el primer cuerpo, y la castidad se logra matando al fornicario, estudiando todos los defectos de lujuria en todos los niveles. Si bien nosotros al principio vamos a alcanzar la castidad en un nivel, vamos a seguir teniendo defectos de lujuria que trabajar en todo el trabajo, toda la obra. Incluso hasta la segunda montaña vemos que todavía sigue habiendo defectos. Recién al finalizar la segunda montaña se termina con todo el ego. Se necesita estar relacionado con la iniciación, la primera iniciación, y con el sacramento del bautismo, llevar las aguas a la cabeza, y bueno, eso con castidad. La segunda iglesia, la de Esmirna, tiene 6 pétalos, que es el chakra prostático y la conciencia de la naturaleza de todos los seres, con todos los elementales de la naturaleza. Se conecta con esa conciencia. El regente es Rafael y bueno, está relacionado con el cuerpo vital y las mismas 48 leyes que veíamos que son las mismas para los dos cuerpos. Se dan la posibilidad de manejar las aguas, las ondinas y nereidas del agua. Y acá las condiciones, las pruebas que van a venir: tribulación, está relacionado con, bueno, también en la del sexual va a haber pruebas de pobreza que están relacionadas con las pruebas de tierra, estrechez económica, nos la van a estar tirando esa prueba, y cárcel para los hombres. A los hombres se le va a dar un carcelazo injusto, de causa injusta. Obviamente no cuenta si nosotros, digamos, nos meten a la cárcel por algo que hayamos hecho. Esa no cuenta. Por una causa injusta, nos van a meter 10 días a la cárcel. Bueno, esa es una prueba y uno no puede ni chistar, ni quejarse, ni nada, porque pierde la prueba. Bueno, el emocional, en el centro emocional, estaba relacionado con la iglesia de Pérgamo y el chakra umbilical de 10 pétalos. Acá ya se le van a dar al ser la telepatía y bueno, como decíamos, abriendo las iglesias y rescatando la conciencia, la sabiduría, no pueden ser utilizadas para el mal. Entonces eso lo maneja el ser. Bueno, el regente es Uriel, relacionado con el cuerpo astral, las 24 leyes del cuerpo astral, y se van a dar la posibilidad, la capacidad de manejar a las salamandras del fuego.
El- la condición para abrir esta iglesia es la fe. Tener, ahora un nivel superior, digamos, de castidad, una mayor pureza, porque está relacionado con el centro emocional, con todos los sentir, la emoción, la lujuria, el deseo. Eh, entonces, si bien para crear los anteriores dos cuerpos era necesaria la castidad de no derramar físicamente, eh, ahora ya en un siguiente nivel se va a pedir la castidad también emocional, darle un trabajo muy duro a todo lo que es emocional, el fuego, el deseo, eh, en el diario vivir, todos los detalles eh, de la fornicación astral. Entonces se tiene que tener no solo la física, no derramar físicamente, sino que tampoco derramar en el astral. Eh, bueno, la fe en el Padre, la lealtad, eh, obediencia al Padre. Nos van a poner pruebas, por ejemplo, ir a otro país a darle la enseñanza a alguien, eh, o cambiar de pareja, o lo que sea, lo que diga el padre, y uno ya está arraigado, ya echó sus raíces en un determinado lugar, acostumbrado a determinadas cosas, y el padre lo puede hacer que se desarraigue de ahí y tenga que irse para otro lado o cambiar la forma en la que está viviendo, lo que sea. Entonces, se prueba la obediencia, a ver si uno hace el ser o no ser, le hace caso al ser o se le hace caso al ego y se queda estancado porque no cumple la condición para abrir la iglesia, si uno le hace caso al ego. Bueno, la iglesia de Tiatira eh, está relacionado con el chakra cardíaco de 12 pétalos y desarrolla la intuición. El regente es Michael, relacionado con las 12 leyes del cuerpo mental, y se va a gobernar a los sílfos y sílfides del aire. La condición es la caridad, mucho sacrificio por la humanidad, caridad consciente, servicio por los demás, sacrificio, entregar la enseñanza mucho más a todo el planeta. También seguir con la fe en el Padre. Acá en esta iniciación está relacionado con todo nuestra mente, tenemos interiormente un montón de magos negros que están en nuestra mente, que, que nos van a estar tratando de sacar del trabajo. Entonces, mucha fe en el Padre, y, y se dice que esta iniciación se hace medio que a ciegas, donde uno le va a costar mucho más el desdoblamiento consciente. Si alguien ya se lo había ganado de antes, se lo van a quitar y va a costar más. Entonces se va a ir medio que a ciegas, siempre con el padre y la madre, pidiendo la asistencia a ellos. Entonces mucha paciencia, no cometer errores en las pruebas, no dejarse influenciar por la mente, los demonios de la mente, los malos consejeros que son nuestros yoes, nuestra mente, no criticar a nadie, aprender a autocriticarse en vez de criticar a los demás, que eso son cosas que siempre lo tenemos que hacer, pero acá va a estar viendo mucho más al detalle. Ahora hay muchos detalles que se nos pasan, que ni los vemos, que ni sabemos que son críticas, y que en realidad luego en esta iniciación uno tiene que ir más al detalle y estar bien,
viene la autoobservación para ver todos estos efectos. Bueno, y sacrificio por la humanidad. La iglesia de Sardis, relacionado con el centro motor. El chakra laringio tiene 16 pétalos y se da oído mágico o clariaudiencia. El regente Samael está relacionado con 6 leyes del cuerpo causal. Y bueno, el elemento se va a manejar el éter, las puntas del éter. Hay que verificar cada defecto, verificar que se está matando cada defecto. Acá a cada paso hay que darlo conscientemente. Acá ya se nos despertó el 72% de conciencia que nos habíamos ganado con los 4 cuerpos anteriores. Entonces, cada paso hay que darlo conscientemente y cada defecto al que nos vamos a enfrentar, verificar su muerte. Verlo, darle hasta que se muera y ver que se murió. Decapitar a Jezabel y bueno, sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Bueno, la próxima iglesia es la de Filadelfia, en el emocional superior, el chakra frontal, con 2 pétalos. Nos va a dar la clarividencia y que en realidad estas 2 ya están levantadas, pero creando estas 5 ya logramos conexión a clarividencia y polividencia. Bueno, el regente Sachariel está en la glándula pituitaria, la iglesia, y el chakra frontal está mirando para el frente. 6 leyes relacionadas con el cuerpo búdico. Está relacionado con el elemento de Akasha, los últimos 2 cuerpos. Y acá hay que tener precisión. Si bien estas dos cuerpos ya están levantados, hay que cumplir las condiciones para abrir las iglesias. Entonces se necesita, veamos que Budi está relacionado con la justicia, y la justicia maneja la precisión de todo, ser preciso, útil, justo y verdadero, y no irse ni para un lado ni para el otro del péndulo, darle la precisión, exactitud, hacer justicia a cada paso. Entonces sí, juzgar a los demás y con autojuicio. Bueno, la que estaba relacionada con el centro motor también está relacionado con el verbo, con la síntesis conceptual. Me había faltado decir eso, que también es la precisión. Se necesita precisión en la palabra, no fornicar con el verbo, y bueno, lograr la síntesis conceptual es decir mucho con pocas palabras. Bueno, el último, la última iglesia es la Odisea. Está relacionado con el chakra coronario con 1000 pétalos y nos da la polividencia. Está relacionado con el regente Orifiel, el anterior era Sachariel, y la glándula pineal y 3 leyes del cuerpo átmico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá la condición es saber callar. Acá se está conectado con la sabiduría del Padre, lo que es la sabiduría de Texas para arriba, toda la sabiduría del universo. Entonces el que sabe calla. Podríamos saber, por ejemplo, que un hijo se va a morir, hay que saber callar. Lo que sea, que va a haber tal accidente, el que sabe calla. Hay que apelar a nuestra conciencia, y ya en este paso teníamos que hacer todos los pasos conscientemente, verificar bien qué es lo que vamos a hacer para no meter la pata. Entonces obviamente acá necesitamos ser exactos, ser precisos y saber callar. Bueno,
Entonces, este trabajo va a ser subiendo la primera montaña, se van a ir abriendo las iglesias, y luego cuando nace el Cristo, una vez que están todas las iglesias abiertas, que ahora las tenemos en penumbras, luego cuando nace el Cristo Él las va a iluminar totalmente. ¿Por qué ahora están en penumbras? Porque están en poder de nuestro ego. Ahora, nosotros a través de la primera montaña de la creación de los cuerpos, y con estas condiciones vamos a abrir las iglesias, pero todavía no van a quedar totalmente iluminadas, brillando en su máximo, su máxima luminosidad. Se va a dar con el Cristo en la segunda montaña, donde Él saque a todos los defectos que queden, a los yoes causa. Entonces va a venir con el látigo al templo. El templo es nosotros mismos. Va a venir con el látigo que representa la voluntad, y a sacar a los mercaderes del templo. Los mercaderes del templo son nuestros yoes causa. Y listo, ahí que van a quedar las 7 iglesias resplandecientes. Bueno, esa sería toda la conferencia. Cualquier pregunta que haya, me pueden encontrar acá. Y listo.